Mi nombre es Miguel Fernando Urbano y el día de hoy les voy a hablar sobre los sólidos de revolución, en específico sobre el método de discos. Primero les voy a hablar un poco sobre la historia y de cómo surgió el volumen. Arquímedes fue un físico y matemático griego que nació en Siracusa en el 287 a.C. y murió en el mismo lugar en el 212 a.C. A él se le atribuye que fue el primero en deducir las fórmulas de volumen y de área de las figuras, y también fue el primero en aplicarlas. Aparte de esto, es famoso por haber descubierto las leyes fundamentales de la hidroestática, su famosa frase eureka y el momento en el que salió de la tina para contarle al mundo todos sus descubrimientos. Para hablar del volumen, esa historia se remonta en el siglo III a.C. Eso sucedía en el momento en el que el rey que gobernaba Siracusa le pidió a Arquímedes que por favor lo ayudara a descubrir un fraude que había ocurrido gracias a que le había mandado a restaurar la corona de su padre. Lo que sucedía era que la corona ya estaba muy vieja y muy deformada. Entonces el rey le pidió al mejor orfebre de Italia que le organizara su corona, y para eso le entregó la corona y un lingote de oro. Pero él sentía que la corona no era totalmente de oro, sino que le habían engañado con una corona de cobre. Lo que entonces le pidió a Arquímedes que por favor descubriera si era verdad que la corona era de oro o si no lo era. Arquímedes un día se metió en un baño y se puso a pensar que el mismo peso que él había ejercido sobre el agua debía suceder lo mismo con la corona, que al sumergerla con un lingote de oro los dos tenían que llegar al fondo porque debían pesar lo mismo. Arquímedes logró hacer este descubrimiento y encontró que la corona sí pesaba lo mismo que el lingote, pero en realidad fue otro engaño del orfebre que cambió la corona al ver que sentía miedo, y al sentir miedo de que fuera a ser encarcelado. Tiempo después se descubrió que obviamente sí habían hecho el engaño y que el orfebre sí había primero entregado una corona de cobre. A continuación vamos a hablar de qué es un sólido de revolución. Y un sólido de revolución es una figura geométrica obtenida como la consecuencia de hacer girar un área plana alrededor de una línea recta que se encuentre dentro de un mismo plano. Por ejemplo, si observamos aquí está el triángulo rectángulo y el cono surge al hacer girar el triángulo rectángulo por uno de sus catetos. Lo mismo ocurre con la esfera, que la esfera surge de hacer girar un semicírculo por su lado recto, y el cilindro que surge de hacer girar el rectángulo por uno de sus dos lados. Ya podemos hablar del método de discos. El método de discos viene algo así como rebanar la figura o el sólido en infinitas partes. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el cilindro, lo podemos rebanar en infinitas partes circulares y cada parte tendrá un volumen. Y si luego los unimos todos, obtendremos el volumen original del cilindro, como se puede mostrar en la imagen, que es otra figura, pero pues sigue la misma regla del cilindro. Aquí la dividimos en varias partes rebanadas iguales, discos, y al final al unirlas ya obtenemos el mismo sólido. El método de discos tiene el eje X y el eje Y, pero esta vez analizaremos nosotros el eje X. Entonces para eso tenemos que considerar una sección de altura infinitesimal y un área equivalente al de una circunferencia, con un radio R que está definido por el espacio limitado entre la función y el eje de rotación, y de este modo podemos obtener que cada figura o cada disco que tengamos tendrá un área igual al de pi por radio al cuadrado, pero que aparte de eso, como tiene un espesor delta x, el volumen será pi por radio al cuadrado por delta x, o sea el espesor o la altura de nuestro disco. Es así como podemos obtener el volumen del sólido de revolución para el método de discos en el eje X, que equivaldrá a pi por la integral de x1 a x2. Esos son los valores por los que está definido, o los lugares donde se encuentra el disco. Desde dónde va hasta dónde llega. Por f de x, que f de x es lo mismo que el radio al cuadrado, por dx, que dx es la altura de nuestro disco, o delta x, pero la derivación. Esto es todo por el momento. A continuación, mi compañero les explicará algunos ejemplos de aplicación del eje X. Muchas gracias.
Siguiendo con el tema sólidos de revolución sobre el eje X, método de discos, vamos a presentar algunos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el volumen del sólido de revolución generado al hacer girar la curva y igual raíz cuadrada de x en el intervalo 0,4 en torno al eje x. Esta es la figura y está delimitada entre 0 y la vertical 4 y también por la curva formada por raíz cuadrada de x. Ahora, si tomamos esta figura y la hacemos girar en torno al eje x, obtendremos el sólido de revolución, el cual podemos considerar que está formado por una serie de rebanadas que toman forma de disco, en el cual debemos considerar dos valores: el radio y el espesor, que estaría dado por delta de x. Este disco sería dB, es decir, el diferencial de el volumen total de todo el sólido que buscamos. Ahora tenemos lo siguiente: dB es igual al volumen del disco. Si miramos la fórmula geométrica, entonces dB sería igual a pi raíz cuadrada por h. Ahora, si reemplazamos en la fórmula, dB sería igual a pi por raíz cuadrada al cuadrado de d por dx, diferencial de x. De esta manera tenemos que dB es igual a pi por x por diferencial de x. Si integramos en ambos lados de la ecuación, tendremos que integral de dB es igual a integral definida de 0 hasta 4 de pi por x diferencial de x. Ahora obtenemos lo siguiente: si el valor de la integral de dB es b. Si sacamos la constante en el otro lado de la ecuación, tenemos pi integral definida de 0 a 4 de x por dx. Ahora b sería igual a pi. Realizando la integral tenemos x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 4. Si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, obtenemos que b es igual a pi por 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Esto es 0. Ahora, 4 al cuadrado es igual a 16, 16 sobre 2 es igual a 8 pi, y como es un volumen, tenemos unidades cúbicas. Ejemplo 2. Calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar la región sombreada alrededor del eje X. Esta es la figura y está delimitada entre 1 y 2 y la curva formada por y igual a 1 sobre x. Cuando se gira la función y igual a 1 sobre x en el intervalo 1,2, obtenemos el sólido de revolución. Si extraemos un disco, una rebanada de este sólido, a la cual le miramos el radio y el espesor, entonces obtenemos de ese disco dB es igual a pi por r al cuadrado por h, que es la fórmula geométrica de el volumen de un disco. Si reemplazamos h, que es el espesor, sería igual a dx, diferencial de x. Tenemos lo siguiente: dB es igual al volumen del disco. dB es igual a la fórmula geométrica de un cilindro, pi por r al cuadrado de diferencial de x. Ahora, si reemplazamos en la fórmula, obtenemos que dB es igual a pi 1 sobre x al cuadrado por dx.
De esta manera, db es igual, operando a pi sobre x al cuadrado de dx. Si integramos en ambas partes de la ecuación, obtenemos integral de db igual a integral de pi sobre x al cuadrado de dx. Y obtendríamos lo siguiente. b igual a pi, integral definida de 1 a 2 de x menos 2 de dx. Ahora, si realizamos esta integral, obtenemos lo siguiente. b es igual a pi x a la menos 1 sobre menos 1 entre los límites de integración 1 y 2. Si utilizamos el teorema fundamental del cálculo, pero antes resolvemos los signos sacando este signo fuera de la expresión. Obtenemos lo siguiente. b es igual a menos pi sobre 1 sobre 2 menos 1. De esta manera b es igual a menos pi operando por menos un medio. Y al realizar la operación final, b es igual a pi medios unidades cúbicas por tratarse de un volumen. Discos en el eje Y. Miremos esta gráfica. Tenemos un triángulo que está entre el eje X y el eje Y. Una recta que va del punto 0, B al punto A, 0. Si hacemos girar este triángulo alrededor del eje Y, obtenemos un cono. ¿Y cómo sacamos el volumen de ese cono? Tomando un disco. Y si asumimos todos los discos que van desde la base del cono hasta la punta, podemos hallar el volumen. Como podemos observar, la tapa del disco es una circunferencia y el volumen de una circunferencia es pi por L al cuadrado por el espesor. De esa manera podemos hallar nuestro diferencial. Entonces sería dB igual a pi por R al cuadrado por el espesor, que en este caso es de Y. Y para hallar el volumen simplemente integramos. Entonces sería B igual a la integral de pi por R al cuadrado por dy. Y los límites, pues podemos ver que y es variante de 0 hasta b. Para resolver esta integral es necesario conocer a r cuadrado en términos de y lo más importante en estos casos es hallar nuestro diferencial. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo de sólidos de revolución de discos en el eje Y. Para los datos del ejercicio tenemos que la región general tiene y igual a 2x al cuadrado, y igual a 0 y x igual a 5. Y igual a 0 pues en toda la recta x va a valer 0, ¿verdad? Entonces, como primero que todo vamos a hallar el punto de intersección que aparece en este. Entonces, es muy sencillo. Solamente tenemos que utilizar la fórmula de que ya nos dan, que es y igual a 2x al cuadrado, que la tenemos acá, pero entonces y igual a 2 y 5, que ya tenemos el valor de esta incógnita al cuadrado, y eso nos va a dar 50. Entonces este eje va a ser el punto de intersección entre 5,50. Ahora muy bien, vamos a tener en cuenta la función que va a girar con respecto al eje que nos están pidiendo. Entonces esta función va a girar con respecto a este. Entonces, hay que tener en cuenta que al girar esta recta de aquí, esta parte, me va a formar un cilindro, ¿cierto? Y lo que es ya mi función me va a formar una especie de cono, en las cuales yo les voy a llamar, en mi caso va a ser g de y esto h de x. Bueno, pero también hay que poner mucha atención a que si vamos a girar esta área que está aquí con respecto a y,
tenemos que hacer la resta de estas dos formas, o sea que va a quedar más o menos así. Lo cual, que es mi recta que va a girar, que va a formar esta fórmula, menos la función que va a ser la forma de cono, que más o menos queda así. Ya teniendo en cuenta esta figura, esto es una constante y esto va a ser una inversa. Mi constante, ¿quién viene siendo? El 5. ¿Por qué? Porque es el valor que me va a formar la recta, que ya sabemos que vale 5. Ahora, ¿quién va a ser esta constante? Esta constante es la inversa de esta función. ¿Y cómo sería una inversa? Muy fácil. Es nomás despejando x. O sea que prácticamente tenemos la fórmula y igual a 2x al cuadrado. Despejando x nos va a quedar x igual a la raíz de y sobre 2. Entonces, mi h de x, que va a ser otra constante, va a ser igual a este punto, ¿verdad? Bueno, ya teniendo los siguientes datos, teniendo mis dos constantes, damos paso a hallar lo que viene siendo el volumen, ¿cierto? Ya aplicando la fórmula. Entonces, esto ya sabemos. Va. Entonces, ya tenemos que tener en cuenta la fórmula que viene siendo de que pi por la integral de a hasta b de mi función al cuadrado. Ya aplicando nuestra fórmula, hay que tener en cuenta que como está girando sobre el eje y, tenemos que hacer el pequeño cambio de variable, donde esto va a ser y. Ahora sí, pasamos al reemplazo. Entonces tenemos de que pi en función de mi integral, que ya devolviéndonos a nuestro gráfico, va a ser desde el punto 0 hasta el punto 50. De nuestra función f de y, pero nosotros la llamamos g de y. Que g de y en nuestro caso sería 5. Entonces tenemos de que ¿va? Ahora, como sabemos que tenemos que hacer una resta, entonces le restamos la misma fórmula que es pi de 0 a 50, siempre va a llevar la misma. ¿De quién? De nuestra h de x, que en este caso, ¿quién es nuestra h de x? Ya sabíamos que era raíz de y sobre 2. Entonces, es nuestra raíz de y sobre 2 al cuadrado. Finalmente esto la raíz se va a terminar yendo con el cuadrado de y. Pasamos a hacer nuestras integrales. ¿Sí? Aquí podemos sacar hacer esta operación que es una constante. Entonces quedaría 25pi de la integral de 0 a 50, superior menos inferior, hacemos prácticamente esta, que quedaría de y. Entonces sería esto por 50 y 0 pues no lo colocamos porque pues nos va a hacer menos pi. Ya sabemos que esto se va con esto, nos queda y sobre 2 y tenemos esta función, que es lo mismo que tener y al cuadrado sobre 4 y evaluada en 0 a 50. Hacemos esta multiplicación que nos va a dar 1250pi menos el resultado de esto, que prácticamente va siendo pi
50 al cuadrado sobre 4. Ahora con el otro nos va a dar 0, no necesita colocarlo. Como no importa porque da 0, entonces tenemos que hacer el factor común de pi, la resta de 1250 menos esta operación que es 625 calculando, y como este es el doble de esta operación, la tenemos que es igual a 625 pi. A continuación se van a realizar la simulación de algunos ejemplos tanto como en el eje X como en el eje Y del método de disco para hallar el volumen de un sólido de revolución. Para realizar la simulación estamos utilizando este programa GeoGebra, que es un emulador que me sirve para generar modelos en 2D en esta parte de acá, como en 3D, que es en esta parte de acá, y es en esta parte donde nos interesa, ya que aquí se va a generar nuestro sólido de revolución al que le vamos a hallar el volumen. El primer ejercicio corresponde al ejemplo en el eje X, que es la integral entre 0 y 4 de la raíz cuadrada de X. Entonces vamos a primero a dibujar nuestra función, que es la raíz cuadrada de X. Para eso vamos a utilizar el siguiente comando. Aquí en este vamos a definir nuestra función, que es la raíz de X en un valor inicial que va a ser entre 0 y 4. Como pueden ver, se generó nuestra función f de x. Acá arriba se coloca todos los valores que se le están agregando desde la entrada. Ahora vamos a utilizar esta herramienta deslizador porque es el que nos va a realizar que nuestro modelado 3D se vaya realizando como un sólido de revolución. Entonces vamos a necesitar que nuestro sólido de revolución se vaya formando en un ángulo, que en este caso lo vamos a llamar alfa, de entre 0 y 360 grados, con un incremento de 0.05 grados. ¿Por qué? Porque así más adelante lo mostraré, nuestra gráfica se va a mover un poco más lento y el sólido se va a definir de una manera mejor. Como pueden ver, pues aquí se generó nuestro deslizador que va entre 0 y 360 grados. Ahora vamos a configurarlo, vamos a configurarle una velocidad que a la hora de ejecutar la animación, nuestro sólido de 3D se va a ir formando poco a poco. Entonces, para que se vaya formando de una manera óptima y se podría decir visible, nuestra velocidad va a corresponder a 1. Ahora, para definir sobre qué eje se quiere rotar esta función, entonces con la ayuda de esta herramienta de rotación axial, seleccionamos la función a la que se quiera rotar y sobre el eje en la que se va a rotar. En este caso va a ser mi eje X. Y me está preguntando con respecto a qué valores se va a rotar. Entonces vamos a rotarlo respecto a los valores que ya habíamos denominado en nuestro deslizador con alfa. O sea que a medida que alfa vaya incrementando, nuestra función se va moviendo. Tal así como se lo estoy mostrando en estos momentos. A medida que voy moviendo el deslizador, la función va rotando en el plano en 3D. A continuación vamos a diseñar aquí un rectángulo, lo que serían acá en nuestro modelado 3D el disco del que se le va a tener referencia para hallar el volumen aproximado de nuestro sólido revolución que se va a crear más adelante. Entonces utilizamos esta herramienta polígono para realizar el rectángulo. Entonces
es polígono, pues la unión de 4 segmentos. En este caso voy a hacer que el rectángulo esté totalmente exacto a la función para que nuestro diseño quede mucho mejor. Vamos a quitar estos puntos que no, en este momento no me incumben, no los voy a utilizar. Y vamos a cambiarle las propiedades a este rectángulo. Vamos a cambiarle los colores para que se vea pues un poco mejor. Vamos a cambiarle el color un poco más oscuro. Le cambiamos aquí la opacidad, digamos, al 100%. Lo de las líneas, vamos a colocarlo un poco más delgadas para que se vea mejor. Y también le vamos a hacer lo que le hicimos a la función original de hacerlo rotar con respecto a nuestro deslizador. Con la rotación axial seleccionamos qué es lo que vamos a rotar, que en este caso es este polígono, sobre el mismo eje X. Entonces vuelve a preguntar, lo cambiamos por alfa y lo aplicamos. Entonces, como podrán observar, él también va a rotar a medida que movemos nuestro deslizador. Entonces, ¿cómo hacemos para que se vaya a generar nuestro sólido de revolución? Va a ser muy sencillo, o sea, solamente seleccionamos nuestra función y le damos clic derecho y activamos el rastro para que deje un rastro. Y al disco, a nuestro rectángulo, también le vamos a activar el rastro, porque así cuando se mueva ellos van a dejar un rastro, pues valga la redundancia, para ir poco a poco creando nuestro sólido de revolución. Entonces vamos a dar la animación para que se vea mucho mejor, ya con las propiedades que también como configuramos a nuestro deslizador para que se vaya aumentando automáticamente. Y pues le damos animación y como podrán ver, el sólido de revolución se va generando de manera automática. Va aumentando nuestro deslizador y nuestro sólido de revolución también se va dibujando acá en la parte en 3D. Entonces acá adentro se está generando el disco, que va a ser nuestra referencia para hallar el volumen, y se está cerrando ya por fin nuestro sólido de revolución al que le vamos a hallar la integral. Se me olvidaba aclarar que pues GeoGebra es un programa nomás como para simular, más que todo, pero digamos como para hallar también adicionalmente algunos cálculos que se les desea ingresar. Entonces, vamos a hallar el volumen pues de este sólido que se generó aquí en esta parte de acá, y va a ser de la siguiente manera. En los métodos de disco está definido por la integral una función entre un intervalo inferior y un intervalo superior. Entonces nuestra función en este caso, ¿cómo sería? Sería y con la fórmula de los métodos de los discos sería nuestra función f de x, f, elevado al cuadrado. Definimos nuestro intervalo inferior, que es 0 hasta 4. Entonces, acá, como pueden ver acá, se me formó un triángulo pues enorme que sobresale de la figura, pero es porque, no sé, es como una falla en el programa de que no compagina con todo el sólido de revolución,
pero acá en este caso, que se guardó como E me halló el valor del volumen del sólido de revolución, que fue, según mi compañero, fue 8 pi unidades cúbicas y aproximadamente 8 por pi pues es 25.13. A continuación se hace la segunda simulación sobre el eje y de la función 2x al cuadrado entre 0 y 5. Entonces vamos a dibujar la función 2x al cuadrado entre 0 y 5. Acá, como se pueden observar, se ven hasta el límite de integración a la que después se llega y a las integrales que se finalizan de cómo se halla el volumen del sólido de revolución que se forma entre aquí y acá, porque el ejercicio está planteado que es una función que está acotada con la recta x igual a 5. Acá tenemos x igual a 5, pero entonces necesitamos es hallar el volumen de lo que está dentro del sólido. En esta ocasión pues solamente nos compete realizar la simulación y la creación del sólido de revolución del ejercicio. Entonces usamos nuestro deslizador, lo configuramos en ángulo, un ángulo alfa con un incremento de 0.05. Aplicamos. En esta ocasión vamos a definir nuestro eje de rotación de esta función, que en este caso va a ser sobre el eje Y. Entonces vamos acá, seleccionamos nuestra función, rotación axial, seleccionamos la función que se va a rotar y hacia qué eje, que en este caso va a ser sobre el eje Y. Le decimos con respecto a qué ángulo, pues el ángulo alfa que definimos como el deslizador y aplicamos. Podemos observar cómo en nuestro plano 3D nuestra función gira con respecto a alfa, que es nuestro deslizador. Ahora, para crear nuestro sólido de revolución, le activamos el rastro a lo que es la función y así se ve que va a formar nuestro sólido de revolución. Es como una especie de cono muy largo porque dio hasta el punto 50. A continuación procedemos a hacer el rectángulo que corresponde al disco en nuestro modelado 3D. Unimos los segmentos y así se forma nuestro rectángulo que va a ser nuestro disco. Seleccionamos nuestro cuadrilátero, cambiamos sus propiedades como su color, lo ponemos un poco más opaco para que sea visible, el grosor de su línea, al igual que en la función vamos a hacer que el rectángulo rote sobre el eje Y. Seleccionamos el rectángulo y el eje a la que se va a rotar, en este caso es el eje Y. Cambiamos también el ángulo con respecto al deslizador, que en este caso es alfa. Aplicamos y vemos que el rectángulo también va a rotar. Para que el disco se forme también activamos su rastro. Y corremos la animación y vemos que conforme se va haciendo nuestro sólido de revolución, también se va creando el disco dentro de nuestro sólido de revolución, disco cuyo se le va a realizar los respectivos cálculos matemáticos para encontrar nuestro volumen de este sólido que se acabó de formar. Este más o menos sería el bosquejo de
el ejercicio que se está correspondiendo ahorita en el eje Y. Finalmente vamos a hallar el volumen de este sólido de la siguiente manera. Son dos integrales porque una integral es la que abarca a nuestro sólido, entonces es una resta de dos integrales y lo hacemos de esta manera. En la entrada colocamos integral de la primera función, que es pi por 5 al cuadrado, entre los intervalos de integración, en este caso serían entre 0 y 50. Ahora le restamos la integral de la otra función, que fue la raíz cuadrada de x sobre 2. La raíz cuadrada con el cuadrado de la función de la ecuación se eliminan, entonces me queda x medios con los mismos intervalos de integración entre 0 y 50. Damos enter y la respuesta es 625 pi unidades cúbicas, que es aproximadamente 1963.5 unidades cúbicas. Eso fue todo por la simulación de los sólidos de revolución, del volumen de los sólidos de revolución, métodos de discos.